el año. Así de que pues todavía nos quedan algunos días, ¿verdad? Y bueno, pues hoy el tema de hoy está muy interesante. Esta madrugada es la musicoterapia. Así es que va a estar con nosotros el psicólogo Blas. Así es que bueno, pues Jaso Hinojosa, quédense con nosotros para que si ustedes tienen alguna duda, quieren saber más sobre este tema, háblenos de verdad. Y bueno, quiero mandar un saludo muy especial a Joaquín, te mando un beso, estoy muy feliz por todo, qué bueno que salió todo muy bien. Y saludar también y agradecer al doctor Gabriel Peredo de la Clínica 110 y saludar al doctor Héctor Raúl Pérez, a su esposa Esther Cisneros. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Y bueno, pues vamos a darles la programación, los archivos de aquí ahora, Gel DL Noticias Nocturno, el Gordo y la Flaca y la Mentirosa. Así de que va a estar muy bueno también desde ahorita hasta las 6 de la madrugada. Repito el tema, la musicoterapia. Vamos a hablar de esta terapia tan interesante que yo creo que a lo mejor escuchamos muy poco sobre esto, pero créanme que hay mucho que aprender. Ahorita estamos ya platicando, ya está con nosotros aquí nuestro invitado. Y bueno, él viene de la Universidad de Guadalajara, él es investigador de la clínicas mentales, y él es presidente del Colegio de Psicólogos de Jalisco también. Entonces, bueno, hay mucho que platicar con él, que nos explique qué es esta terapia, en qué consiste, a qué nos ayuda. Y bueno, pues por ahí me comentaba hace ratito que bueno, hay muchas personas que utilizan la musicoterapia o que dicen saber esta terapia y pues engañan a las personas. Entonces hay que saber con quién debemos acudir, quién realmente sabe de esto, de lo que es la musicoterapia y bueno, de la historia también, cómo empezó. Muchas cosas que platicar. 38120259L García o @televisa.com.mx. Un beso a la familia Zarco Cruz. Regresamos. Empezamos y bueno, doy la bienvenida al doctor psicólogo Blas Jaso Hinojosa. Él es, les decía, presidente del Colegio de Psicólogos de Jalisco. Bienvenido. Gracias, buenas noches por la invitación, Lili. Al contrario, doctor. Vamos a hablar de este tema interesante que comentaba yo hace un momento, que es la musicoterapia, doctor. Primeramente, hablemos de la importancia, me gustaría compartirlo con el público, su punto de vista de la importancia que tiene la música, tanto culturalmente como en la vida diaria de una persona. ¿Qué importancia tiene el que nosotros escuchemos música, el que nosotros sepamos de música? Bueno, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista anatómico en el ser humano, se dice que nosotros tenemos dos cerebros, un cerebro izquierdo y un cerebro derecho. El cerebro izquierdo se encarga de toda la parte racional, de toda la parte concreta de nuestras funciones sustantivas, y nuestro cerebro izquierdo se encarga de todo lo concreto, lo matemático, el lenguaje, y el cerebro derecho se encarga de todo lo abstracto, lo artístico, la música. Entonces, cuando se produce el efecto de la música en el ser humano, se pone a trabajar el cerebro derecho, que en la mayoría de los casos los seres humanos pocas veces los utilizamos. El estar en una rutina de vida diaria en donde estamos pensando sobre los números, lo que vamos a hacer, la escuela, el trabajo, eso nos hace que el cerebro izquierdo sea el que sea predominante en el transcurso del día. Por eso cuando escuchamos música sentimos una paz, un relajamiento, porque se empieza a estimular nuestro cerebro derecho. Y obviamente esto genera que los estados anímicos del ser humano se empiecen a modificar en función de la música que está escuchando. Qué importante es conocer esto, ¿no? Porque bueno, la música ya desde muchísimo tiempo atrás, muchos años, diferentes culturas ya la utilizaban para comunicarse de diferentes maneras. Y bueno, pues ahora, como usted lo comenta, para relajarnos, para a lo mejor ayudar a nuestro estado de ánimo. Y ahora hablemos, ya entrando en el tema, que es la musicoterapia, un poco de historia sobre esto, doctor. ¿Cuándo inicia? ¿Quién es el creador? Saber un poquito más sobre la historia de la musicoterapia. Bueno, en realidad la música siempre ha estado intrínsecamente ligada al hombre. Anteriormente estaba muy ligada a la medicina. Ajá. Empezó a desligarse cuando empezaron los pensamientos filosóficos. Y digamos que la musicoterapia como tal, como teoría, empieza a surgir a partir de los años 40 en Inglaterra y en Estados Unidos, en donde empezaron a darse cuenta del efecto de la música en el ser humano y que eso podía ser
podía generar condiciones para manipular la conducta humana, es decir, a través de la música se podía manipular. Pero como te digo, esto venía desde años atrás. Ajá. Por ejemplo, en África hay un animal que es altamente venenoso. Es una tarántula que no recuerdo el nombre, pero si te pica tienes 5 minutos para decir tus mejores oraciones. Y entonces, por ejemplo, en África se dieron cuenta que los indios hacían ellos un tipo de rito cuando les picaba esta tarántula y hacen un rito para que la persona se relajara. Entonces, cuando la persona se relajaba, el veneno que estaba corriendo por el torrente sanguíneo disminuía su velocidad y entonces empezaba a desaparecer en el torrente sanguíneo. Y se dieron cuenta entonces que algunos científicos que entonces la música podía ser manipulable para conseguir efectos emocionales en las personas. Este ritmo se llama, por ejemplo, tarantela. Y lo descubrieron, te repito, en África. Entonces, de ahí para acá se fueron dando cuenta bueno, ya iremos hablando de otros efectos, ¿no? Pero en Latinoamérica básicamente es pionera en el asunto de la musicoterapia, casi no se conoce, no se trabaja, y desafortunadamente lo poco que conocemos ha sido manipulado por personas que no tienen esta teoría, no la manejan en realidad, y al rato en rato hemos visto por ahí discos que dicen musicoterapia para ser mejor persona, musicoterapia para aprender más rápido computación, y que musicoterapia que lleva, ¿cómo le llaman? Mensajes subliminales. Entonces ya trataré de ir explicando cómo funciona esta técnica en el transcurso de estos espacios. Doctor, me comentaba fuera del aire algo que me dejó impactada, porque me decía que en Europa, cuando usted estuvo allá un tiempo, que le ponían música a las plantas y que de hecho ganaderos le ponían música a las vacas. ¿Cómo es esto? Sí, lo que pasa es que cuando yo llego a Europa veo que había un lugar en donde estaban un establo y le tenían música a las vacas. Ajá. Y eso me impactó. Yo dije, bueno, ¿qué relación tiene esto, no? Y entonces lo ligué mucho con mi abuelita, pues en paz descanse, que ella, recuerdo que le hablaba a las flores, y recuerdo que las flores que ella tenía eran más frondosas, más bonitas de los vecinos. Y entonces decía, bueno, o sea, o las flores son muy cultas, o las vacas son muy cultas, o qué pasa. Pero después, estudiando esta técnica, me di cuenta que lo que en realidad pasaba es que lo que influía que se modificaran los estados de ánimo en los animales, y lo que influía que las flores tuvieran esa mejor crecimiento y más bonito, era la frecuencia del sonido con el que se producía. Yo recuerdo que mi abuelita les hablaba a las flores y les decía, preciosa, hermosa, ¿cómo estás, chula? Y entonces no era en sí lo que si la flor entendía o no, sino era el tono en la frecuencia del sonido, claro, que estaba produciendo. Y entonces, cuando se les pone ciertas frecuencias de sonido a las vacas, entonces, obviamente, la música altera estados bioquímicos en el organismo. Entonces, dependiendo de la música, altera determinadas estructuras bioquímicas en el cuerpo humano, y por tanto genera alteraciones orgánicas y alteraciones anímicas. Qué interesante es esto. Bueno, yo no me hubiera imaginado que, por ejemplo, ponerle música a un animal, e incluso sabía que a lo mejor hablarle a las plantas o a las flores y eso, pues sí, le ayudaba a que crecieran mejor, ¿no? A que tuvieran un mejor estado. Pero eso de la música nunca se me hubiera ocurrido, la verdad, ¿eh? Sí, como te comento, primero hay que entender que la música es un fenómeno físico. Ajá. Y que cuando los sonidos son un fenómeno físico, que cuando claro, se producen alteran los estados bioquímicos del cuerpo, y estos estados bioquímicos, si se alteran en el organismo, alteran estructuras fisiológicas, y estas estructuras fisiológicas alteran estados de ánimo. O sea, ese sería el caminito. Claro. Y entonces, si partimos de que la idea de que el sonido fluye o corre 3 veces más rápido en el agua que en el aire, entonces imagínate, si se produce un sonido, el impacto, por ejemplo, de do, la nota de do, altera el potasio, el litio, el magnesio en el cuerpo. Y entonces todas las estructuras fisiológicas que tienen que ver con el litio y el potasio, pues alteran nuestro estado de anímico. Estamos aprendiendo mucho, y la verdad es que comentamos que
se escucha pues muy poco hablar de este tema, ¿no, doctor? De la musicoterapia. ¿A qué se debe? Bueno, se debe que es una ciencia relativamente joven, aunque como te digo, pues la música desde la prehistoria estaba ligada con la medicina. ¿A qué se debe? Bueno, que los pensamientos concretos, los pensamientos científicos, hay cosas que desligan pues este tipo de teorías, este tipo de ciencias. Sí. Entonces, por así decirlo, de hecho aquí en Guadalajara te comentaba hace un momento que hay una empresa tequilera que le pone música. También, sí. Al donde están las barricas del tequila, o donde alojan el tequila. Y entonces, bueno, poca gente cree en esto, pero en realidad, bueno, lo cierto está que cuando escuchamos música, nuestro ánimo cambia, eso es lo más importante. Vamos a continuar hablando de esto, doctor, pero antes vamos a iniciar con la programación. Claro. Vamos a los archivos de aquí ahora, un beso y un agradecimiento a Betty y a Flavio, regresamos. Criaturas, dioses y... Doctor, tenemos muchas llamadas. Bueno, agradecemos al público que se está desvelando, que nos está hablando. Y bueno, vamos a leer algunas. Tenemos preguntas ya también, doctor. Si me permite, bueno, quiero mandar un saludo muy, muy especial a la maestra Rebeca Reynoso, que fue mi maestra de piano y que me acaba de hablar. Me dio mucho gusto saber de usted. Me voy a comunicar. Le mando un beso a usted y a su familia. Muchísimas gracias por hablarme. Y bueno, pues me felicita por mis logros. Gracias porque me enseñó muy bien el piano. Y bueno, vamos a dar las llamadas. Claudio manda a saludar a su esposa y que se llama Xiomara. Y dice, doctor, la musicoterapia, que si la musicoterapia le sirve a los niños que tienen déficit de atención. Definitivamente sí. Cuando yo estaba en la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara, impulsamos un programa con personas de educación especial o niños con problemas con educación especial, y se llamaba, no sé si todavía se llama, en la clínica del CER, Centro de Educación Especial y Rehabilitación Infantil, y allí utilizábamos la musicoterapia para tratar niños con síndrome Down, niños con autismo, o sea, es decir, de diferentes problemas de esta naturaleza. Y era particularmente, los resultados que teníamos con la música, con los niños con déficit de atención, era particularmente interesante, porque a través de que les poníamos cierto tipo de música, les pedíamos que imaginaran un cuento, a partir de que escucharan la música, les pedíamos que empezaran a imaginar o recrear una fantasía. Y de repente el ánimo se les empezaba a bajar, es decir, era muy interesante. Un niño con déficit de atención, bueno, más o menos el nombre lo dice, son niños que les cuesta mucho trabajo la concentración, y cuando terminan una actividad posiblemente ya están queriendo iniciar otra. Sí. Entonces, bueno, a veces se confunde con niños hiperactivos o con niños que se les llaman superdotados, pero básicamente el niño con déficit de atención le cuesta mucho trabajo concentrarse en algo específico y por un tiempo prolongado. Entonces, bueno, efectivamente, sí se ha trabajado con niños con déficit de atención. Repito, se les pone música particularmente de Mozart, de Vivaldi, y se les empieza a pedir que a partir de lo que están escuchando empiecen a recrear una historia. Ajá. Y que los instrumentos que están escuchando empiecen a fabricar animales. Por ejemplo, la flauta, ¿qué instrumento te gustó? No, pues que la flauta. A ver, ¿qué otro instrumento te llamó la atención? No, pues que el oboe. Bueno, entonces, a ver, imagínate que la flauta, ¿qué le estará contestando al oboe? Y el oboe, ¿qué le estará contestando al cello? Y entonces era interesante. Efectivamente, y entonces los niños empiezan a hacer un diálogo entre todos los instrumentos, que finalmente es lo que uno hace cuando va a ver a una filarmónica. Está imaginándose el diálogo entre los instrumentos, y eso es lo que hace muy atractiva la experiencia musical. Interesante, la verdad. Bueno, acá tenemos otra pregunta que dice la señora Ángela Flores, lo felicita, doctor. Gracias. Dice ella que fue compañera suya en el intensivo 15. Sí, es señorita, fue compañera mía en la maestría de terapia gestal, y me da mucho gusto que haya hablado. Efectivamente es de lo que entre el grupo nos decíamos el grupo colchón, porque las experiencias emocionales en la maestría eran fuertes y necesitábamos muchas veces el respaldo de los compañeros para aguantar los trancazos emocionales, y me da gusto que esté ahorita viéndonos. Desvelándose. Le mando un saludo, te mando un saludo, Ángela. Aquí va la otra pregunta, que es la señora Mayra Mora. Dice que una amiga suya está realizando una tesis sobre música, la influencia de la música en el suicidio.
que si así como ayuda la musicoterapia puede perjudicar. Esa es una de sus preguntas y ahorita le leo la siguiente. Definitivamente hay que ver que la música lo que hace es generar estados catárticos. ¿Qué es un estado catártico? Un estado de explosión emocional. Puede ser muy beneficioso si se sabe orientar. Yo recuerdo que en la Universidad de La Habana una persona en un congreso se levantó y dijo muy orgulloso que una persona se le había suicidado porque le hizo una técnica de musicoterapia. Y entonces casi nos lo comíamos a mordidas, me acuerdo de esa persona porque se levantó muy orgullosa. Era una persona que no tenía un adiestramiento en el área terapéutica y pues se sentía muy orgulloso que la persona se le mató porque lo metió en una catarsis. Esos son los riesgos, es decir, cuando se trabajan aspectos de esta naturaleza, sobre todo cuando se trabajan emociones, la gente o incluso gente que no está preparada con un adiestramiento en la psicoterapia, cree que estar generando estados explosivos en la gente los hace excelentes terapeutas, y no es cierto. La habilidad de una persona que maneja estas técnicas es meter en un estado a la persona, pero también sacarla. Claro. Y dejarla estable. Ese es el verdadero chiste. Entonces, efectivamente, la música puede llevar a estados catárticos de sublimación tan elevados que puede generar el suicidio. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? En el manejo. Por eso yo comentaba hace un momento que hay muchísima gente que estudia 2 o 3 cositas de esta naturaleza, ya se sienten psicoterapeutas. Lo mismo pasa, por ejemplo, quienes estudian programación neurolingüística, claro, que ya estudian un curso u otro y ya son asesores de empresas, ya son terapeutas. Y aclaro, no estoy en contra de la programación neurolingüística. De hecho, yo estoy certificado en programación neurolingüística con John Grinder, el coautor internacional de la PNL. Y lo primero que nos decía John Grinder es, no se están formando como terapeutas. Y haz de cuenta, lo mismo en la musicoterapia pasa en la programación. Gente que estudia, yo diría, sin ética, sin responsabilidad, sin principios incluso, mete a la gente en estados emocionales fuertes y luego no saben qué hacer con eso. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado. Así es. Y otra pregunta que hace la señora Mayra Mora, dice que tiene un bebé de 4 años y que es muy hiperactivo y que casi no habla, que qué tipo de música le recomienda. Yo, más que el tipo de música, le recomendaría qué hacer con la música, y yo le recomendaría que consiguiera música de Vivaldi y música de Mozart, que científicamente y con aparatos muy sofisticados se ha comprobado que los sonidos de estos 2 autores generan cierto estado de tranquilidad en los seres humanos, y además en todos los seres vivos. Por eso comentaba yo hace rato en las plantas, en los animales. Mozart y Vivaldi por la estructura armónica y la estructura digamos musical de los sonidos, por la conformación musical de los sonidos que está compuesta sus obras, generan ciertos niveles. Aquí tengo un libro, pero ya más adelante platico de esta parte, en donde, bueno, qué sonidos alteran qué estructuras fisiológicas de nuestro organismo. Aquí, si es un niño hiperactivo, de entrada, yo la invito a que si realmente el niño es hiperactivo, porque a veces nos confundimos, y a veces el niño, hay niños que se confunden con hiperactividad y en realidad son niños superdotados. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos diagnósticos. Sobre todo las maestras, cuando ven a un niño que está inquieto, luego lo tachan de hiperactivo, lo tachan de conflictivo, y a veces son niños que son superdotados. Son niños que, como ya aprendieron rápido lo que se les dijo, ya necesitan otra actividad. Y el sistema educativo en México no está preparado para recibir a niños con niveles, es decir, niños superdotados, no están preparados. Entonces, yo aquí lo que les recomiendo, bueno, ponerle música de Mozart, Beethoven, y que hagan lo que se le llama en la psicoterapia fantasías dirigidas, en donde le diga al niño, oye, imagínate, escucha los instrumentos, qué instrumentos te están gustando de los que estás escuchando, y empieza a elaborar una historia, y se va a dar cuenta que la aparente hiperactividad del niño va a disminuir en un grado importante. ¿Y eso le va a ayudar también al problema del habla? ¿Le podría ayudar? Definitivamente, porque cuando el niño ya no tiene la necesidad de expresar más cosas, el repertorio lingüístico se empieza a ampliar. A veces cuando está limitado el repertorio lingüístico, entonces el mismo niño se mete en una dinámica en donde ya no utiliza más repertorio. Y entonces esto reforzado por la mamá, pensando a veces que la mamá, su repertorio del niño es muy limitado, entonces se convierte en un círculo vicioso.
la mamá ya no lo genera más repertorio lingüístico y el niño está adaptado a un repertorio lingüístico estándar. Entonces es irlo sacando de esto, es un tratamiento, vamos, que se tiene que utilizar. Qué interesante. Digo, a veces no sabemos cómo sacar del problema, cómo ayudar a la persona, a un niño, y podemos hacerlo escuchando música, obviamente como usted dice, ¿no? Con un especialista y saber quién realmente. De eso vamos a hablar en un ratito también, en dónde pueden ustedes acudir para que realmente sea una terapia profesional. Seguimos leyendo llamadas, doctor. La señora Juana Anguiano me felicita, muchísimas gracias. Dice que le gustaría verme más días, gracias. Y que son muy buenos los invitados, lo manda a felicitar. Gracias. Y dice que si felicito a su hija Mónica Alejandra, que cumple 8 años. Muchas felicidades, pequeña, te mando un beso y un abrazo muy grande, que te la pases muy, muy bien. Y bueno, seguimos, tenemos más saludos, en un rato lo vamos a leer. Y bueno, doctor, nos quedamos en que lo del tequila, que le ponían música al tequila, que nos quedó también impactado. ¿Esto para qué es, doctor? Imagínense ponerle a las barcas por ejemplo, un cassette, un disco de Vivaldi, así como que pues, nos podemos quedar pensando para qué, ¿no? Sí, yo reitero lo que comentaba hace un momento, la música hay que verla como un efecto físico. Sí. Entonces hay que comprender que cuando un sonido se produce en el aire, se alteran las partículas que están suspendidas. Estas partículas que están suspendidas generan algo que se le llama la resiliencia. La resiliencia, cuando tiene contacto con los fluidos, altera estados bioquímicos. Los estados bioquímicos a su vez entonces alteran estructuras fisiológicas. Yo te comentaba hace un momento que, por ejemplo, en Europa me tocó ver cómo les ponían tequila a las barricas, y aquí en México, en Guadalajara particularmente lo he visto, pero más que con un sentido de amenizar el espacio o darle música a las vacas, les ponen cierto tipo de música que produce ciertos tipos de atmósfera armónica en el contexto, en el ambiente. No, es muy difícil nosotros determinar, por ejemplo, este asunto del sonido. Muchas veces no lo creemos porque vivimos en una cultura de solamente valorar lo que es visible, lo que es palpable. Pero, por ejemplo, yo tengo 2 hermanos que tienen problemas del habla y de la audición, y yo recuerdo que en una ocasión me pide mi mamá que vaya por ellos a una fiesta, y cuando voy a la fiesta resulta que estas personas silentes, que no hablan ni escuchan aparentemente, resulta que estaban bailando mejor que los que se escuchaban. ¿Qué quiere decir? Que esas ondas suspendidas que están en el aire, ellos las perciben y nosotros no. Por eso a veces no creemos en las propiedades del sonido, porque no lo vemos. Claro, y de hecho muchas veces nosotros les hablamos y decimos, pues es que no nos van a hacer caso. Claro, los sonidos ellos como dicen, ¿no? Lo sienten. Vamos a hablar más de esto, pero antes continuamos con la programación, doctor. Regresamos, tenemos saludos, mensajes, y cómo definimos la musicoterapia. Al regresar lo platicamos. Amigos del occidente. Regresamos. La señora Emilia manda a saludar a su esposo José Valente, la saludamos. Saluda también a Amalia, a Tomás, Paulina, Carlos, Fer, Diego, Pepe y Daniel, porque pasaron de año. Muchísimas felicidades. La señora Rosario manda a saludar a Gerardo Ruiz de la Sonora Caliente y a todos los integrantes. José Manuel saluda a Pilar Cruz Briceño. Gracias. Y bueno, tenemos más llamadas, más preguntas, doctor, todavía. Antes, bueno, me permito dar un mensaje. Hay un señor, no vamos a dar el nombre, que se encontró un cheque a nombre de la señora Gloria, Bonilla. La señora Gloria Bonilla. El otro apellido no lo vamos a dar. Si ustedes saben de ella, si usted, señora, nos está viendo, nos llama y nos da la cantidad exacta del cheque a nombre, su otro apellido y en dónde trabaja, para nosotros poderle dar los datos de este señor y se comunique con él. Y la señora Marisa dice que qué tipo de música le recomienda, doctor, a su hijo que tiene 3 años para tener un mejor desarrollo. Yo lo comentaba hace un momento que está comprobado científicamente que lo que es la música de Vivaldi y la música de Mozart generan niveles de aprendizaje en los niños muy elevado. Entonces yo recomendaría, la música de Vivaldi y de Mozart, la que sea, la que se encuentre.
Y la señora Alma, que si la musicoterapia ayuda para una depresión crónica. Aquí es la parte donde yo no entendí, si ayuda a facilitarla o ayuda a resolverla. Para generar la depresión crónica, definitivamente es un facilitador tremendo. Ajá. Es decir, la música, repito, si se producen determinados sonidos o determinada estructura armónica, genera depresiones impresionantes. Pero también ayuda a resolverlas, o por lo menos a controlarlas. Sí. Aclaro, no hay que perder de vista que la musicoterapia es una terapia alternativa, no es un enfoque terapéutico. Entonces sí ayuda a regular una depresión, sí ayuda a bajar los niveles depresivos, pero también ayuda a potencializarlos. Eso dependiendo lo que se quiera hacer, ¿no? En cualquiera de los dos casos es un facilitador para potencializarlo hacia arriba o para tranquilizarlo. Pero aclaro, el proceso terapéutico, eso nunca se deja de lado, ¿no? La musicoterapia es una herramienta alternativa, es una técnica, pero no es un enfoque terapéutico. Ahora, doctor, antes de irnos a la programación, le decía yo, ¿cómo definir la musicoterapia? ¿Qué es la musicoterapia en sí? Más que musicoterapia, yo le llamaría sonidoterapia. La musicoterapia, bueno, se le dio como un nombre para facilitar la difusión de la técnica. Ajá. Pero ¿qué es? Básicamente es el estudio de los sonidos, el estudio de la estructura de la música, con la finalidad de un trabajo terapéutico. La musicoterapia o la técnica del sonido a través de la terapia es un facilitador. ¿Y qué es? Pues una técnica para facilitar estados catárticos, excitantes, enervantes o sedantes en el ser humano. A una persona que esté en este tipo de terapias, que decida tomar el tipo de terapias, ¿a qué le va a ayudar? ¿Qué le permite a lo mejor descubrir, no sé, ciertas sensaciones, ciertos sentimientos? O en sí, ¿a qué ayuda la musicoterapia a una persona? Bueno, en todos los terrenos puede ayudar, repito, es un facilitador para poder hacer un ejercicio o un trabajo terapéutico a mayor profundidad. Si a la música además le ponemos movimiento corporal, genera sensaciones emocionales muy intensas. Es decir, no nada más la música es para escucharla, sino también para actuarla, para vivirla corporalmente. Por ejemplo, se puede experimentar una sensación emocional a través de la música y se puede llevar al terreno de la experiencia emocional. Espero ser claro en esto, es decir, por ejemplo, una experiencia emocional intensa, le pongo música y la empiezo a experimentar corporalmente, y eso facilita que se generen estados catárticos fuertes y que se pueda ir resolviendo algunos problemas emocionales que pueden estar atorados, ¿no? Y es que la música, como bien lo comenta, transporta, ¿no, doctor? Al escuchar nosotros la música que nosotros, valga la redundancia, nos gusta, que preferimos, creo que nos transporta. De hecho, un ejemplo puede ser cuando vamos a alguna fiesta o a lo mejor estamos en algún restaurante comiendo y escuchamos algún trío, pues luego nos transporta, ¿no? Y nos ayuda a relajarnos en cierta manera. Así es, como yo comentaba al principio, reitero, tenemos dos cerebros. Algunos autores dicen que tenemos dos cerebros. El doctor Speert, algo así, no recuerdo exactamente su otro nombre, pero se llama Speert. En los años 70 él descubrió que teníamos esos dos cerebros y que esos dos cerebros funcionan de forma distinta uno con relación al otro. Entonces, te reitero que si estamos normalmente estamos trabajando nuestro cerebro izquierdo en el día, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Quiero mi trabajo, el examen, el dinero, voy a ir, voy a venir, voy a hacer y deshacer. No me permite que mi cerebro derecho funcione. Y entonces en pocos momentos o en pocas situaciones yo logro que mi cerebro derecho funcione. Y entonces cuando la música empieza a tener contacto con el ser humano o los seres vivientes, empieza a generar que ese cerebro que normalmente no pongo en funcionamiento, que es el cerebro derecho, empieza a funcionar. Por eso yo empiezo a sentir que me transporta, porque en el cerebro derecho está toda la parte artística, subliminal, y en la parte, desde el punto de vista psicológico, está alojado el inconsciente de nuestro cerebro derecho.
Por eso cuando escuchamos nos transporta, nos lleva, y es decir, es que el cerebro derecho está empezando a operar. Ahora, doctor, ¿la musicoterapia produce cambios en la persona o nada más ayuda a resolver los problemas? ¿O qué tipo de cambios puede producir en una persona? Cambios se me haría desde el enfoque terapéutico que yo manejo. Nosotros no conocemos, o sea, no manejamos los cambios, manejamos los aprendizajes. Ajá. Es decir, la persona cambiar es como yo poner esta pluma aquí y luego ponerla acá. Eso sería un cambio. Y entonces hablar de cambio es como negar lo que hasta hoy he hecho y es como negar lo que me tiene en este momento aquí. Sí. Entonces, pero sin embargo sí puedo aprender, y la música es un facilitador para el aprendizaje inconsciente y consciente. Entonces me ayuda a ir conociéndome, a ir conociendo las experiencias emocionales que me rodean, y por otro lado, bueno, como te decía, si yo a la música además le pongo movimiento corporal, genera un estado de conciencia tremendo en el ser humano. Pero más, yo diría, más aprendizaje que un cambio. Entonces, aquí hablaríamos de que nos está ayudando para aprender a nosotros solucionar nuestros problemas y aprender a manejarlos más que nada, ¿no? Y entre otras cosas, el hecho de yo empezar a conocerme a través de la música potencializa recursos que incluso yo no sabía que tenía. Sí. Entonces, este es otro elemento importante, es decir, ayuda al aprendizaje de uno mismo y potencializa los recursos que yo tengo en este momento. Es decir, a veces cuando hacemos ejercicios o cuando hemos dado conferencias para 300 o 400 personas, la gente sale, pero si en una actitud impresionante, pues, porque solamente utilizamos una herramienta en la musicoterapia y es el ritmo. Y entonces a veces pongo un ejemplo muy sencillo: cuando estamos con unos amigos, estamos escuchando una música, yo empiezo a tocar el vaso o empiezo a agarrar la cuchara, etcétera. Desde ese momento ya la música ya está generando en mí otro estado anímico y estoy usando uno de los elementos de la música, que es el ritmo. Claro. Aquí es importante, y ahorita al regresar lo platicamos, doctor, que la música no es a lo mejor poner un disco y escuchar, ¿no?, los diferentes instrumentos. Como usted lo dice, puede ser con una cuchara, con un vaso, con cualquier objeto que nosotros estemos moviendo podemos hacer música, o más bien el ritmo, ¿no? Al regresar hablamos de esto, y aparte de los sonidos, y a qué otro tipo de, o más bien qué problemas puede ayudar a resolver la musicoterapia. Hay mucho todavía de qué platicar. Regresamos, doctor. No se vayan, continuamos. La semana. Regresamos, 38120259, lgarcia@televisa.com.mx para que nos escriban. Doctor, hay muchas cosas muy interesantes que nos estaba platicando fuera del aire que, híjole, se queda uno así muy pensativo. Por ejemplo, por aquí Toño le preguntaba que qué pasa cuando un niño se agarra golpeando así en la mesa, que por qué hacen esto, ¿no? Y nos decía usted que es una manera de integrarse. ¿Nos puede explicar para compartirlo con el público? Sí, lo que pasa es que normalmente pensamos que la forma en la que nos comunicamos solamente es el hablar. Ajá. Y yo explicaba que hay otros niveles de comunicación. Entre ellos está el lenguaje no verbal y la comunicación paralingüística, que la comunicación paralingüística son los sonidos. Entonces, por así decirlo, si el niño está golpeando, entonces está queriendo relacionarse con el adulto a través de los ritmos. Y entonces, si yo no estoy preparado, entonces me empieza a molestar que el niño está tocando la cuchara con el plato, y que está haciendo ritmos y que está haciendo sonidos con la garganta. Pero en realidad hay que ver que una necesidad primaria en el ser humano es la pertenencia. Y entonces si el niño no está sintiendo la pertenencia con el adulto, cuando el adulto está hablando, el niño dice, chin, pues no puedo hablar de lo que está hablando el adulto. Entonces, ¿cuál puede ser mi lenguaje en ese momento? Y el niño empieza a hacer ruidos. Qué interesante es esto. Y bueno, ahora por ahí nos hablaban del público, no nos dieron el nombre, pero nos decían que a qué se debe que a la persona le guste la música romántica si no está enamorada. A lo mejor podemos escuchar esta pregunta y podemos decir, bueno, pues a lo mejor se relaja o no sé, pero ¿cuál es la explicación? Y además de que ahorita que estaba diciendo usted que no nada más con las palabras, que podemos comunicarnos de otra manera, hay quienes, por ejemplo, hablan por teléfono, suele pasar mucho,
o están con la persona, con el novio, la novia o la mamá, el papá, no sé, y para transmitir algo ponen música. ¿A qué se debe? Bueno, reitero nuevamente que cuando ciertos sonidos se producen en cierta frecuencia, generan ciertos estados anímicos. Por ejemplo, aquí en el libro lo que nos comenta es que cuando se escuchan tonalidades en fa se alteran los pulmones, el corazón, los hombros, los brazos. Cuando escuchamos el sol se altera la parte del cuello, de la garganta. Cuando escuchamos, por ejemplo, notas como el si, se altera el equilibrio, se altera la sangre, el torrente sanguíneo. Es decir, dependiendo del tono en el que está producida la música, es las reacciones fisiológicas que nos produce. Y efectivamente, como dice la persona, si yo no estoy enamorada con escuchar la música, parece que estoy enamorado. En primer lugar, es porque se empieza a estimular el cerebro derecho. Vuelvo. Cuando el cerebro derecho lo aprendemos a utilizar, cuando tenemos saturado el cerebro izquierdo, en realidad es un manjar. Es decir, hay pacientes que llegan a veces y me dicen, oye, es que estoy cansado del trabajo, estoy cansado de lo que no gano, estoy cansado de lo que me pasó. Está en lo que se le llama la comunicación digital del cerebro izquierdo. Y entonces de repente con una metáfora, con un cuento, de repente la gente se tranquiliza, ¿no? Sí. Y se le dice, oye, pues los problemas son como las olas del mar. Al escuchar. Y la persona entonces voltea hacia arriba. Cuando volteamos hacia arriba se conecta la parte neurológica del recuerdo y entonces empieza a funcionar nuestro cerebro derecho y se baja un poquito la depresión. Entonces por eso la gente, bueno, escucha cierta música y dice, siento que estoy enamorado, que no estoy enamorado. Pues sí, porque se está empezando a funcionar un área de tu encéfalo o un cerebro que normalmente no usamos, y cuando lo empezamos a usar es muy placentero. ¿Podríamos decir el nombre del libro que usted trae, doctor, para que la gente pueda leerlo? Mira, yo este libro lo traje de España, se llama El libro y la terapia del sonido. Yo lo traje de allá de las Europas, no lo he visto aquí, pero bueno, lo que podría hacer en un momento dado, si más adelante si les dejo mi correo, a vuelta de correo yo escaneo este esquema que traigo aquí y se los mando para que vean. Entonces ya empiecen a buscar, por ejemplo, bueno, a ver, yo quiero trabajar los huesos, la fortaleza de los huesos, voy a buscar música en la tonalidad de do. Y esto es difícil creer, precisamente por eso mucha gente no la apuesta, pero sin embargo esto es una realidad, es una teoría que en prácticamente todo el mundo está impactando. Desafortunadamente, bueno, aquí no es algo que se trabaje y se conozca mucho y que se le apueste mucho, ¿no? De hecho, a lo mejor podemos pensar, híjole, es que yo no sé música, yo no estudié de notas, yo no sé cuándo esté en do, cuándo esté en sol, pero yo creo que es importante saber, por ejemplo, la música, por ejemplo, yo le comentaba, cuando escucho la música así muy estridente, la música del rock, todo eso, a lo mejor yo puedo decir, bueno, es que me está alterando, ¿no? O viceversa, puedo escuchar una música clásica y te está relajando. ¿Eso puede también uno saber lo que nos está afectando del cuerpo? Aquí, sin necesidad de saber en qué tono está. Sí, aquí no espero responder a tu pregunta. Más bien es que yo comentaba hace un momento que hay un mito en cuanto a que se cree que la música estridente, fuerte y muy rítmica me altera. Ajá. Y esto no es verdad, es un mito, es algo que no es verdad esto. Porque, por ejemplo, chequemos que hay veces que está la música fuertísima, estridente, y están los niños dormidos en las fiestas, pero como ahora sí, como angelitos, ¿no? Con el pie estirado, ¿no? O vemos en los discos o en los antros que está la música también sumamente estridente y vemos las parejas muy relajadas, platicando tranquilamente. Caso contrario, si yo pusiera un tono, por ejemplo, de si, que altera mi torrente sanguíneo, y te lo dejo el tono de si 2 minutos, créemelo que antes de que acabe el primer minuto ya te alteraste. Y nada más estoy produciendo un solo sonido a una intensidad y a una frecuencia. Te puedo poner un tono, yo te aseguro que al minuto ya quieres reventar y me quieres tronar la bocina en la cabeza, ¿no? Y entonces ahí es donde yo digo cómo no es real esto, pues. O sea, no hay que irnos con la idea de que si le pongo música tranquilita se va a calmar, y si le pongo música rápida se altera. Esto es un mito, no es verdad. Y veámoslo
Y hace unos días, hace unos meses en una fiesta yo vi a un niño plácidamente dormido y hasta, ¿cómo se llama? Se veía en el movimiento de sus ojos que estaba soñando. Relajado. Y relajadísimo. Y la música estaba todo lo que daba. Entonces, no es esto sinónimo uno del otro. Entonces, ¿a qué se debe? Ya nada más es porque nosotros escuchamos ya muy fuerte la música, ya nos estamos, ahora sí que psicológicamente ya no estamos diciendo, es que eso me altera, es que el otro me relaja, ya más bien es psicológico. Así es, sí. Muchas veces. Tengo una amiga que es con escuchar, por ejemplo, el tono de do, es un tono grave, sí. y con escuchar ese tono en una frecuencia determinada le da migraña. Ah, caray. Y de repente está en una fiesta y está tranquila, con todo el sonido y la bocina a un lado, y está tranquila y no le da la migraña. Es decir, esto se puede ver en los instrumentos de los monjes tibetanos, pero bueno, sería traer aquí algo que no traigo, mostrarles pues, pero espero, si puedo escanear esta información, se las mando con todo gusto a vuelta de correo para que vean pues claro. Esta información. Claro, vamos a dar su correo, si gusta lo podemos dar de una vez y en un ratito más lo volvemos a dar. Sí, el correo es blasjaso, BLASJASO, @prodigy.net.mx. Bueno, de cualquier manera aquí lo vamos a tener, para si a ustedes les interesa, pues se comuniquen con nosotros. Doctor, ahora hablemos de a qué personas se les recomienda la musicoterapia, es decir, a qué problemas. Ya nos había mencionado el de déficit de atención y a los niños hiperactivos, pero ¿qué otro tipo de personas les recomienda la musicoterapia? Cualquier persona que esté viva Ajá. es susceptible de trabajar la musicoterapia. ¿Y qué problemas puede ayudar aparte del déficit de atención, hiperactivos? En los niños, bueno, genera movimientos emocionales importantes en los niños, y en los adultos, bueno, prácticamente en cualquier área de la actividad humana, la música es importante y puede ayudar. Es decir, por ejemplo, por ahí hay una empresa que se dedica a poner cierto tipo de música en las empresas y se dan cuenta que la gente ya no se altera. Por ahí anda esa empresa y es muy sonada. Y entonces resulta que en esta empresa hicieron un estudio, un diagnóstico de clima laboral, y se dieron que la gente se alteraba muchísimo, porque sobre todo las personas que trabajan en línea, en las empresas en producción en línea, están haciendo un movimiento repetitivo y reiterativo prácticamente 8 horas. Entonces se daban cuenta que la gente se alteraba, se molestaba, y cuando empezaron a poner cierto tipo de música a esta empresa, se dieron cuenta que la gente se empezaba a calmar. De hecho, doctor, ahorita que menciona esto, hay restaurantes y hay salones de eventos en donde válgame lo que voy a decir, en los sanitarios, por ejemplo, también entra a veces uno y están con música, o sea, música clásica, y en cualquier parte, ya llámese de donde sea, del restaurante, cualquier parte, escucha uno música. Y uno puede decir, bueno, en un sanitario, pues música clásica, pues para qué, ¿no? Pero como usted lo comenta, ayuda a relajar a las personas. Vamos a continuar con la programación y regresamos, doctor, ¿le parece? En Estación 4... Regresamos. Doctor, tenemos más llamadas, más preguntas. Sandra pregunta, ¿cómo saber si un niño de 1 año con 8 meses es superdotado o hiperactivo? Les soy muy franco, no es un área de mi absoluta competencia. Yo puedo canalizarlo a mi compañera, a mi novia. Ella trabaja con niños, se llama Claudia Reynoso. Ella perfectamente les sabría decir. Yo más bien mi trabajo es con adultos. A veces toco el tema de los niños por conocimiento de ella que lo maneja y le escucho, pero realmente, o con los niños que he trabajado de educación especial, pero realmente se me hace difícil ahorita darle algo así tan rápido. Yo lo único que sí sé es que se tiene que hacer un estudio antes de llegar a esas conclusiones, porque a veces hacemos diagnósticos y en realidad esos diagnósticos no corresponden a la problemática del niño. Así es. Lo que conocemos de cajón es que un niño que está inquieto, que no se está tranquilo, es hiperactivo. Esa palabrita ya la usamos para todo, sí, ¿no? Entonces aquí, bueno, se me haría muy arriesgado yo dar una receta en cuanto a esto, ¿no? ¿Cómo saber?
Se tienen que hacer estudios, se tiene que hacer una batería psicométrica, se tiene que hacer una anamnesis, una entrevista, una serie de estudios para determinar esto. Doctor, habla de niños con educación especial. ¿Qué sucede? ¿Cómo se aplica esta terapia para estos niños? Te repito, básicamente se utiliza mucho la fantasía dirigida y las experiencias guiadas, que son esto, que los niños a través de los sonidos vayan haciendo historias y que esas historias las vayan construyendo a nivel personal. Eso les va fomentando la imaginación, y además cuando también la música la combinamos con el movimiento corporal, que era lo que yo comentaba hace un momento. Es decir, por ejemplo, los niños se les da, vamos pensando, se les da un tambor, a otros se les da una maraca, a otros se les da una clave, y entonces de repente empiezan a producir sonidos y sin darse cuenta ya están haciendo música a su nivel, y entonces eso empieza a generarlos, que se empiecen a generar nuevas conexiones sinápticas, y esto empieza a hacer que los niños, bueno, empiecen a tener otro tipo de conductas. ¿Cómo puede ayudar a un niño que es tímido, que no puede o que no está, pues no se siente bien para sociabilizar, perdón? ¿Cómo ayuda la musicoterapia? Bueno, aquí de entrada el ser tímido no es precisamente una condición que tenga que cuestionársele al niño. Es decir, a veces lo que nosotros consideramos como defectos, esos defectos puestos en un contexto adecuado se convierten en virtudes. Un niño que no socializa con mucha facilidad no es un niño que esté mal, es un niño que a lo mejor tiene otras cualidades, y puede ser la vista, puede ser el oído, puede ser la parte de poner atención a las cosas. Entonces no podemos decir que yo aquí la recomendación es de que si el niño es un niño que es tranquilo y que no socializa mucho, debe tener una habilidad, y yo creo que hay que potencializar su habilidad más que estar cuestionando que el niño no cubre las expectativas que yo quiero a veces como padre. Entonces yo creo que para que un niño sea sano tiene que jugar demasiado, socializar demasiado, ser alegre. Esa es una creencia de los padres. Entonces, por así decirlo, en una ocasión una señora me lleva a su hijo cuestionándome que su hijo dibujaba y cosía y hacía cosas pues que no eran propias de un hombre. Entonces yo le decía, pues mire señora, la homosexualidad no se la va a poder quitar de ninguna manera, más bien potencialice la habilidad de dibujo que tiene el niño, potencialice la habilidad de las cosas manuales que tiene. Entonces a veces esto de poner tantas expectativas en los hijos, los dañamos más que lo que los ayudamos. Sí, e incluso en este caso, bueno, a lo mejor él no era necesario, más bien no era necesariamente que él fuera homosexual, ¿no? A lo mejor tenía esas habilidades, como usted dice, y nosotros somos los que empezamos a juzgar, ¿no? Así es. Tenemos más llamadas. Verónica Salazar le manda a saludar, que es su alumna en la preparatoria vocacional. Alejandra Cepeda lo felicita, doctor, y dice que qué influencia tiene la letra de las canciones. Bueno, la letra de las canciones nos remiten a recuerdos y las conectamos con nuestra historia de vida, pero dentro de la musicoterapia realmente la letra de las canciones no tiene ninguna relevancia. Lo que estudia la musicoterapia es la producción de los sonidos y las repercusiones fisiológicas que ésta genera en el ser humano, pero la letra de la canción realmente no tiene ninguna relevancia. Es decir, nosotros, repito, estudiamos los sonidos. Es como, por ejemplo, si hubiéramos visto la película, si cuando vamos al cine o cuando estamos, sí, básicamente en el cine, le quitamos el sonido a la película, ya perdió toda la emoción. Claro. Es más bien, la letra es irrelevante, realmente no tiene mucha, está en otro terreno. Pasa a segundo término. Así es, ¿no? o cuarto término. El señor David Ballín le manda a saludar, lo felicita y dice que felicitemos a su hija Wendy por pasar a cuarto año y a Walter por iniciar su seminario. Los felicitamos y les mandamos un saludo enorme. Vamos a repetirlo, el número de teléfono 38120259, L. García o @televisa.com.mx para que nos escriban. Estamos hablando de musicoterapia con el doctor Blas Jasso Hinojosa, quien es presidente del Colegio de Psicólogos de Jalisco. Doctor, ¿cómo son estas terapias? Vamos entrando un poco más a esto. ¿Cómo se lleva a cabo? Por ejemplo, llega el paciente,
le pone la música. ¿Nos puede platicar un poquito de esta técnica, cómo son? Antes que nada, bueno, un saludo a David Ballín, hace tiempo que no sabía de él, le agradezco su comentario y qué bueno que pude contactar nuevamente con él. Lo que hablábamos hace un momento, que de repente surgen las amistades que Sí. hace mucho tiempo que no veíamos, no sabíamos de ellos. Básicamente, yo comentaba hace un principio que la musicoterapia es un facilitador para meter a la persona en un estado emocional que deseamos. Ujú. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, básicamente cuando llega la persona a la consulta terapéutica, pues vemos qué tipo de música es la que en ese momento tal vez sea la más propia. Y cuando le ponemos ese tipo de música, la persona empieza a entrar a un nivel de frecuencia cerebral distinto al que venía. Vamos pensando, nuestro cerebro funciona por frecuencias cerebrales. Entonces, otra de las virtudes de la música cuando se produce es que cambia nuestra frecuencia cerebral. Entonces se convierte en un facilitador para que la persona esté en condiciones óptimas para poderlo meter a un proceso de terapia adecuado. Es una forma pues que se puede trabajar la música en la psicoterapia. ¿Cuánto tiempo es aproximadamente el tratamiento de musicoterapia? Es muy relativo porque de hecho no hay un tratamiento específico. Ajá. Más bien dependiendo de la problemática es el tipo de tratamiento terapéutico que se hace y la música la usamos como facilitador. Vamos a seguir hablando la relación que tiene la musicoterapia con la psicología humanista al regresar, ¿le parece, doctor? Claro. La musicoterapia es el tema de esta madrugada. Regresamos. Los artistas... Regresamos y bueno, pues hablábamos, doctor, antes de irnos a la programación, de la relación que tiene la musicoterapia con la psicología humanista. Bueno, la psicología humanista, uno de sus principales postulados epistemológicos es el antropocentrismo. Uh-huh. El antropocentrismo dice que el ser humano es el centro de todo y es lo más importante. Entonces la musicoterapia es un trabajo que se tiene que hacer de forma especializada con cada ser humano y es una forma, su tratamiento es individual con relación al otro. Es decir, hay teorías que a los seres humanos los manejan en grupos, en bloques, y la musicoterapia tiene su relación en el humanismo, puesto que cada tipo de terapia, cada tipo de musicoterapia que se aplica con el ser humano es distinta con relación al otro. Entonces, es importante saber la relación que tiene este tipo de terapias con la psicología humanista. Y obviamente está hablando, al principio nos decía, ¿no?, que la música, como ya sabemos, pues tiene relación, siempre la ha tenido y muy importante con los seres humanos, ¿no? Yo creo que eso es como el lenguaje, ¿no? Es una manera de comunicarnos, no nada más a través de las palabras. Así es. Como comentaba yo hace un momento, que la música es un lenguaje no verbal. Sí. Y normalmente pensamos que la comunicación más importante en los seres humanos es la palabra, y no es verdad así, porque la comunicación más importante que tenemos los seres humanos está en el lenguaje no verbal y en el lenguaje paralingüístico. El lenguaje no verbal es lo que yo comunico corporalmente y el tono de voz con el que digo las cosas. Doctor, ¿en qué puede ayudar la musicoterapia a las personas de la tercera edad? Que a lo mejor no están enfermas, simplemente ellas quieren tomar este tipo de terapias. Bueno, hay un congreso que se hace cada año por parte de la Universidad de Guadalajara. Es un congreso de Senectud que coordina la maestra Lilia Méndez Romero, y precisamente en ese congreso hemos dado talleres de musicoterapia, y uno de los objetivos principales es que empieza a potencializar habilidades en las personas de la tercera edad, sobre todo a romper creencias limitadoras o limitantes que creen ellos que ya hay cosas que no pueden hacer. Uh-huh. Cuando los ponemos a trabajar con la música y el movimiento corporal, la gente sale súper entusiasmada, súper motivada, y se dan cuenta que incluso había movimientos corporales que creían que ya no podían hacer, y cuando los empiezan a hacer se asustan y se dan cuenta pues que era lo que había pasado por tanto tiempo en su cuerpo que no estaba moviéndose. Qué interesante es esto. Y bueno, ahora hablar sobre los niños, los bebés. ¿Qué tan importante es la música? Ponérsela, empecemos primero
por cuando está dentro del vientre de la mamá, el que le pongan música y más, pues música como comentaba, ¿no? De Beethoven, de Vivaldi, de Mozart, no sé, música clásica que relaje. ¿Qué tan importante es esto y en qué ayuda principalmente? Bueno, un niño un niño cuando está en el vientre de la madre sabe cuando ya es deseado y no es deseado por una simple razón, por los sonidos que le está produciendo el medio exterior al bebé. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿cómo vas a ver el niño si es deseado o no es deseado? No tiene conciencia. A lo mejor no tiene conciencia, pero si partimos de que el sonido, nuevamente lo explico, fluye y corre 3 veces más rápido en el agua que en el aire, entonces, ¿qué pasa cuando en la casa se están escuchando sonidos fuertes, se están escuchando sonidos estridentes? Entonces, ¿qué pasa? El niño se asusta. Sí. Y entonces, por pura memoria celular, el niño va recordando que en ese medio familiar en el que está, hay sonidos fuertes, y después la conciencia lo va relacionando como que entonces el niño no era, o sea, yo no era aceptado por los sonidos que se me estaban produciendo. Por ejemplo, ahorita o sea, yo te hacía la reflexión de que cuando sonó tu teléfono te asustaste. Entonces, lo mismo pasa en un niño. En el niño si está tranquilo, como decía un maestro, si está en su jacuzzi amniótico, y de repente escucha y llega el papá y grita, ¡ya llegué! Entonces el niño va a brincar, pero por reflexología que se le llama o por memoria celular, el niño va a recordar el sonido del papá con un sonido estridente. Y entonces cuando el niño ya nace, se da, o sea, por pura memoria celular, el niño ya sabe pues que el papá gritaba y reconoce el sonido estridente que resulta que era el del papá. Y entonces ahí es, ahí es precisamente donde el niño dice, bueno, esta persona cuando yo estaba en el vientre no me quería. Y uno a veces dice, es que cómo se va a dar cuenta, ¿no? O no sabe lo que uno está haciendo. Y ya desde que está en el vientre de la mamá, él está escuchando o ella está escuchando, ya sabe ahora sí quién está, quién lo rodea. Y bueno, al regresar, doctor, también platicar, la musicoterapia se aplica también en el parto. Durante el parto de la mujer se le puede poner música. Y bueno, ¿para qué va a ayudar o qué facilita esto? Al regresar nos lo platica. Claro. Vamos a dar los números de teléfono, el número más bien de teléfono 38120259, @Garcia o @televisa.com.mx para que se comuniquen con nosotros, nos escriban y pues nos hagan llegar sus preguntas. Regresamos. ¿Sí? No. Ok, seguimos. Bueno, vamos a... Ya está a punto de iniciar GDL Noticias Nocturno, pero todavía tenemos espacio para platicar, doctor. Vamos a iniciar con lo que le preguntaba yo hace un momento sobre la música durante el parto. ¿Para qué va a ayudar este tipo de terapia? Bueno, reitero, a veces cuando está en exceso funcionando nuestro cerebro izquierdo, empieza a jalar emociones o pensamientos catastróficos. Parte del hemisferio izquierdo lo que tiene es que racionaliza de más. Entonces, por así decirlo, si cuando estoy en el parto empiezo a pensar, o sea, bueno, por lo menos lo que me han platicado algunas personas es que piensan qué pasaría si sucede esto y si no pasa esto y si no viene el niño con problemas, y ese nivel de racionamiento tan elevado hace que precisamente el cuerpo se vaya tensando. Y entonces puede generar problemas en el parto el exceso de esa tensión. Pero por ejemplo, reitero, si se le pone cierto tipo de música, entonces va a evocar cierto tipo de imaginación, va a empezar a traer recuerdos, imágenes, en donde va a forzosamente a hacer que el cerebro derecho funcione. Al empezar desde el momento que el cerebro derecho funciona, el cuerpo se distensa. Esto está comprobado. Por ejemplo, las gentes que se van a ahogar, cuando ya se van a ahogar, una de las razones por las que se ahogan es porque el cuerpo se comprime, se endurece, y entonces se hace más pesado, y curiosamente después flotan cuando ya están relajados. Entonces, una de las razones es que, bueno, reitero, desde el momento que nuestro cerebro derecho empieza a funcionar, el estado anímico se modifica también y puede facilitar muchas cosas en el momento del parto. Entonces, ¿sí es recomendable poner música durante el parto? Así es. No, porque podríamos pensar que pueden poner más nerviosa
a la mamá, e incluso cuando es, bueno, que hay otras señoras también en trabajo de parto, a lo mejor hay a quienes no les gusta escuchar pues el ruido, o no ponen atención a lo mejor del mismo dolor, ¿no? El poner, bueno, van a decir, yo que me voy a poner a escuchar música, pero sí es recomendable entonces. Sí, te reitero, y como son teorías nuevas, obviamente todo lo nuevo genera impacto, ¿no? Es decir, en este caso, si en un hospital empieza a haber música, la gente va a decir, bueno, ¿qué está pasando? Sí, lo pueden tomar a mal, ¿no? Así, lo pueden tomar de ocasión. otra forma, pero bueno, es como todo lo revolucionario, ¿no? Por eso te repito, cuando yo a alguna empresa le recomendé que le pusieran música a las vacas de Mozart, recuerdo que se rieron cuando se los dije. Es una persona que yo conozco y tiene un rancho, y resulta que me dice, oye Blas, desde que le empecé a poner Vivaldi a las vacas, dice, las vacas dan mejor leche y más. Nada más. Y me dice, bueno, o son muy cultas las vacas o algo pasa. Y le digo, no, sencillamente es que si están escuchando la tonal, si mucha música de Vivaldi está en tono de mi, el tono de mi propicia una mejor, ¿cómo le llaman? Un mejor funcionamiento del movimiento de la sangre. Es decir, potencializa el movimiento sanguíneo. Entonces, bueno, la vaca se relaja, y obviamente si está relajada, pues da mejor leche y da más. Es así de sencillo. No es que la vaca entienda Mozart y sea culta, no, es, repito, los sonidos que le producen que sus estructuras fisiológicas se alteren. Y bueno, yo creo que también vamos a ver el tipo de música y el momento en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, en el parto obviamente se va a poner este tipo de música que está comentando, que es Vivaldi, que es Beethoven, música clásica, no sé, Di Blasio, y no vamos a poner obviamente banda o música estridente, claro que no. Y en otras ocasiones pues vamos a poner la música más fuerte, música en una fiesta obviamente. Yo creo que depende del momento, ¿no, doctor? Es la música que vamos a escuchar. Claro. Esto te repito, pues es parte de un estudio que se puede hacer, ¿no? Y dependiendo de lo que queramos hacer con la musicoterapia también. Las terapias se recomienda que sean, no sé, cada semana, cada de cuánto tiempo, y de qué depende las citas que se le da al paciente, por ejemplo. Bueno, en un problema. En una situación no podemos generalizar, porque cuando se trabaja la psicoterapia se está moviendo a nivel inconsciente a la persona. Entonces, los movimientos inconscientes pues no tienen una temporalidad. Puede ser, varía, hay pacientes que yo he estado trabajando con ellos cada tercer día, hay otros que cada 8 días, hay un paciente que lo estoy viendo cada mes. Es decir, esto es relativo. Y es recomendable cuando el paciente termina ya su tratamiento, sus terapias, que siga con este tipo con la musicoterapia en su casa, es decir, que continúe como si estuviera yendo a terapias con usted. Sí, claro, porque de alguna manera ya la persona empieza a desarrollar habilidades que después las incorpora a su repertorio de conductas, y ya es muy difícil que lo que le funcionó lo deje a un lado. Yo estuve trabajando con pacientes con potencial suicida casi 4 años, estuve con ellos trabajando, y cuando yo hacía ejercicios con ellos de experiencias guiadas a través de la música, a mí me impactaba el resultado que veía. Entonces la persona decía, por ejemplo, una señora se me hizo muy interesante que se quería suicidar, y cada vez que quería recordar ese hecho tan traumático que le generó una situación emocional y la música que yo le puse en ese tiempo, dice, cada vez que la escucho me doy cuenta del error que iba a cometer y me da más fortaleza. Un punto muy importante, al regresar lo comentamos, doctor, ¿qué pasa cuando la persona está enferma o le dan terapias, por ejemplo, en este caso con cierta música, y luego la escucha y se le viene a la memoria? Regresando lo platicamos. Vamos a GDL Noticias Nocturna, no se vayan. Orgullosamente ellas han sido Regresamos, tenemos preguntas, doctor, antes de que pues, se despida. La señora Luz García, bueno, vamos a leer primero esta. La señora, no tenemos aquí el nombre, pero es una señora que nos habla y nos dice que tiene una persona en estado de coma con embolia grasa, que qué tipo de música le recomienda para él o ella, no nos dijo, y
que si es recomendable que mejor le pongan la música que la persona escuchaba cuando estaba bien. Bueno, aquí lo que hay que tomar muy en cuenta es que cuando se está en coma, lo último que se pierde es el oído. Ajá. Es decir, yo le recomendaría que le ponga música de momentos muy significativos a la persona y que le esté generando cuentos o le esté generando fábulas a partir de esa música que le pone. Eso forzosamente le va a generar a nivel fisiológico que vaya estimulando canales o procesos sinápticos. Es muy favorable cuando esto se da porque empieza a haber pequeñas manifestaciones de movimiento corporal. Cuando se está en coma a veces se piensa que la persona no está escuchando, pero como te reitero, lo último que perdemos es el oído. Está comprobado científicamente que cuando las personas regresan de un coma, recuerdan lo que les decían, recuerdan lo que escuchaban. Y por ejemplo en el parto, hace rato comentaba, los niños cuando se meten o los metemos en una dinámica hipnótica o prehipnótica, la gente recuerda su parto a partir de que reproducimos ciertos estímulos auditivos que se presentaron en el momento del parto. Hay personas que recuerdan cuántas personas había en la sala de parto por los sonidos que se estaban produciendo ahí. Ajá. Ahora la señora Luz García, ¿por qué cuando escucha música clásica se deprime? Bueno, reitero, hay que ver qué tipo de música, en qué tonalidad, en qué frecuencia es la que... y a ver si en realidad es una depresión, porque por lo regular la angustia, la depresión o ciertos estados anímicos los confundimos. No sé hasta qué grado puede ser una depresión o cómo ella sabe que es una depresión. Entonces... reitero, habrá que ver que la música que está escuchando, bueno, en qué tonalidad se está produciendo. La señora Luz Patricia, ¿qué beneficios tiene la musicoterapia para su niño para un niño que es autista y que tiene 8 años? Bueno, una de las características del autismo es que los niños no se pueden concentrar en un hecho por mucho tiempo, en una situación por mucho tiempo. Hay un nivel de distracción en donde ellos se dice que están en otro mundo, se dice que están en otro estado emocional. Y bueno, la experiencia que la tengo registrada en una bitácora personal, por ahí cuando estábamos en la Facultad de Psicología hicimos un ejercicio de experiencias guiadas y fantasías dirigidas con un niño a través de música, con un niño que tenía autismo, y logró mantenernos la atención como 3 o 4 minutos, y eso es un logro impresionante que tuvimos a partir de este ejercicio de musicoterapia que hicimos. Y bueno, el profesor Francisco Gutiérrez lo felicita por la labor que ha hecho en el Colegio de Psicólogos de Jalisco. Manda saludar, muchísimas gracias. Yo le quiero dar las gracias al maestro Francisco Gutiérrez, una persona que ha sido muy importante en mi carrera. Él fue uno de mis mejores maestros. Él sabe que no estoy echando mentiras. De la carrera, es una persona que me ha estado apoyando muchísimo y le doy las gracias. Espero que seguir contando pues con su apoyo al maestro Francisco Gutiérrez. Le mandamos un saludo que ya lo hemos tenido por acá también. Y bueno, doctor, pues alcanzamos a despedirnos de una vez. Bueno, en el otro bloque nos vamos a despedir. Quedan todavía muchas cosas por tratar, la verdad sería muy largo, este tema es muy interesante más que nada. Pero bueno, al regresar, doctor, nos despedimos, damos su correo y su número de teléfono para que la gente que lo quiera anotar, ¿le parece? Me parece no se vayan, el doctor en un momento regresamos para que nos dé sus datos. Son ya muchos años. Al doctor Blas Jasso Hinojosa, presidente del Colegio de Psicólogos de Jalisco, por estar con nosotros esta madrugada, por platicar de este tema tan interesante que es la musicoterapia, doctor. Gracias, Lili. Me hubiera gustado ahondar más en los conceptos, es un tiempo muy reducido, pero sin embargo te felicito a ti por el interés de dar algo más a tu público, no nada más información cotidiana, sino que la información que manejes y tus invitados también dejen algo en el público que te observan, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias, y bueno, pues damos sus datos, doctor, que nos lo están pidiendo, su correo electrónico, su número de teléfono. Bueno, el de la oficina es el 36 13 94 61. Mi teléfono celular es el 333-130-0077 y mi correo es blasjasso, BLASO JASO @prodigy.net.mx. De cualquier manera, aquí nosotros tenemos los datos para que nos llamen.
Doctor, de verdad, nuevamente muchísimas gracias. Y la verdad es que este tema es pues muy interesante, muy extenso, y pues tiene aquí su casa, tiene las puertas abiertas para cualquier otro día, pues invitarlo nuevamente y hablar pues más de este tema y de otros, ¿por qué no? Muchísimas gracias, doctor, por venir. Gracias, buenas noches. Y bueno, pues vamos a dar nuevamente el número de teléfono para, a ver, quien no alcanzó a anotarlo, doctor, ¿le parece? Me indican por acá para darlo nuevamente. De la oficina es el 36 13 94 61. Ajá. Y el celular es el 333 130 0077. Correo electrónico nuevamente, por favor. blasjaso@prodigy.net.mx. Y por último, bueno, pues ya para despedirnos, la invitación, ¿no, doctor, a conocer más de este tipo de terapias y por qué no a acudir para pues vivirlo ahora sí en carne propia? Así es decir, yo como comentaba, es una herramienta que facilita que la persona puede entrar a unos niveles de conciencia muy importantes, es decir, la musicoterapia es una herramienta ante todo. Pues muchísimas gracias nuevamente, doctor, y bueno, estamos pues muy al pendiente por ahí cuando hay algún congreso, para saber a dónde, precisamente antes de irnos, a dónde podemos acudir y cómo saber. ¿Nada más los psicólogos pueden dar este tipo de terapias? Yo más bien creo que una persona que tenga una orientación o una especialidad en la psicoterapia puede tener la facilidad de hacerlo, pero siempre teniendo muy en cuenta que esto no lo puede hacer cualquier persona, puesto que yo decía que el chiste no es meter a una persona en estado emocional, sino es saberla sacar y es saberla mantener. No hay una especialidad en esto, doctor. En muchos países sí, aquí en México no. Bueno, pues vámonos. Muchísimas gracias, doctor Blas, por venir aquí con nosotros. Gracias. El doctor Blas Jasso.